Muy buenos días y bienvenidos otra vez a nuestra enseñanza. Se acerca el fin, pero nos falta todavía un poquito para terminar ese libro tan peculiar en la Biblia que es Apocalipsis. Hoy vamos a considerar un tema que es sumamente debatido y bueno, bien difícil de entender realmente. Vamos a leer hoy día el texto sobre el milenio y ver o por lo menos tratar, ¿no?, de ver qué puede significar esto. Vamos a leer primeramente del capítulo 19, los versículos 11 al 21, la última parte del capítulo 19. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. La gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturado junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Todas las aves se hartaron de la carne de ellos. En este capítulo 19, ahí comienza en el versículo 11, un nuevo párrafo dentro de lo que es la visión que se describe desde el capítulo 17, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 5. Y la parte del 17, 1 al 19, 10, ha enfocado las consecuencias del retorno del Hijo del Hombre para Babilonia. O sea, ha enfocado el juicio sobre Babilonia, sobre el pueblo idólatra, el pueblo rebelde contra Dios, el pueblo pecaminoso, el poder maligno. El siguiente párrafo enfoca más la revelación de Jesucristo, que ha llegado para juzgar la bestia y el falso profeta. O sea, vuelve a ser el centro de la atención el retorno de Cristo, ¿no?, la venida de Cristo. Y eso es lo que vemos aquí también en el versículo 11 al 21, de que el jinete, obviamente, el jinete que vio Juan, obviamente es Jesucristo, porque se describe a ese jinete tal como se describió al Hijo del Hombre en el versículo 1, o sea, en el capítulo 1, versículo 15, cuando Juan por primera vez vio a alguien semejante a un Hijo del Hombre. Y esto es lo que dice en 1:15. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata.
en su mano derecha tenía 7 estrellas, en su boca salía una aguda espada de 2 filos, ¿no? Eso es lo que esa descripción, ¿no? Es casi prácticamente la misma, ¿no? Y también cuando se habla a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, dice, ¿no? Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz. Y es el mismo nombre como se le aplica al jinete aquí, ¿no? El que es fiel y verdadero. Entonces no estamos en dudas, esto es Cristo, es el Hijo del Hombre que vendrá. También dice que es el Verbo de Dios, tal como Juan también nombró a Jesús en su Evangelio, el Verbo de Dios, como dice en el versículo 13. Y también en el versículo 15 se dice que las gobernará con puño de hierro. Y esa expresión del Salmo 2 la hemos mencionado varias veces, como una expresión de cómo Jesús vendrá para juzgar. Entonces, no cabe duda de que realmente es Cristo, ese jinete es realmente Cristo que ha venido para juzgar. En el versículo 13 tenemos una expresión, ¿no? Que dice de que está vestido de un manto teñido en sangre. Y ese manto de sangre o teñido de sangre, algunos dicen que, bueno, es una referencia a su muerte en la cruz, a la muerte en la cruz de Jesús, pero más probablemente en este contexto, ¿no? Se refiere al juicio y se debe entender en relación con el lagar de furor donde va a exprimir las uvas, como escuchamos antes también cuando se exprime esas uvas, sale sangre del lagar. Y aquí también se habla, ¿no? Del lagar él mismo exprime uvas en el lagar de furor, de castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo estaba escrito este nombre. Entonces, ese manto teñido de sangre probablemente tiene que ver, ¿no? con esa, es como una señal, ¿no? de la gravedad realmente del juicio que está por ejecutar. El jinete tiene una espada que sale de su boca y va a vencer a las naciones, al pueblo no creyente, con esa espada que es su palabra. Y esto nos muestra que las metáforas, porque claro, obviamente es un jinete que sale a la guerra, tiene su espada que sale de su boca, y eso nos muestra, ¿no? Que las metáforas de guerra, siempre aquí en Apocalipsis, siempre tienen que ver con el juicio. Y no necesariamente se habla de una guerra real, es simplemente una forma de describir, ¿no? Cómo será ese juicio, ¿no? Y vemos también, ¿no? De que lleva ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señor. Ya lleva ese nombre, ya tiene ese nombre escrito y tanto en su manto como sobre su muslo, ¿no? Ya lo tiene. Entonces, no es un título que tiene que ganarse en una guerra escatológica. Los reyes de la tierra, juntamente con todos los hombres, tienen que reconocer en este momento, en ese día del juicio, que Jesús tiene autoridad para juzgar. Tanto como tiene autoridad tanto para juzgar como para salvar, ¿no? Y no es algo que Jesús ya en una guerra escatológica no va a ganarse esa autoridad, no va a ser digno después de ganar una guerra, ya lo tiene. Entonces eso también es para hacernos entender, ¿no? De que son símbolos, esas metáforas de guerra, simplemente símbolos del juicio que vendrá con Jesús. Y en la última parte que leímos, del 7 al 21, ahí se habla de las aves que serán instrumentos de juicio también. Y obviamente también es una metáfora, ¿no? de la gravedad, ¿no? del juicio. Porque dicen que comerán la carne de los ejércitos satánicos. Ya escuchamos en el capítulo 16, por ejemplo, sobre los ejércitos de esa trinidad satánica, ¿no? de que
juntaron sus ejércitos para hacer esa guerra. Y esos son los ejércitos, o sea, son simplemente los que adoran a esa trinidad satánica, son los que adoran la bestia, los que son idólatras y que no creen en Jesús. Son esos ejércitos satánicos, los que están con la bestia, con el diablo. Serán juzgados y serán castigados terriblemente, ¿no? Y el trasfondo de ese escenario encontramos en Ezequiel, porque ahí en ese libro también se habla de aves como instrumentos de juicio, de castigo, como dice 39, capítulo 4, está hablando de profetizando contra Gog y Og, que son como dos reinos o como dos poderes, y son realmente como una profecía o como un tipo de lo que es realmente ese pueblo de la bestia, ese pueblo que adora a la bestia. Y dice entonces, caerá sobre los montes de Israel junto con sus tropas y las naciones que te acompañan. Te arrojaré a las aves de rapiña y a las fieras salvajes para que te devoren. Entonces aquí también en Ezequiel 39:4 escuchamos de esas aves que va a devorar a esos enemigos. Y es lo que esa imagen, esa ilustración utiliza Juan entonces también aquí en su libro, en su visión. O sea, Juan vio lo mismo, ¿no? Y vemos realmente un contraste enorme aquí, porque ya escuchamos en el capítulo 19, ¿no?, de que los creyentes, el pueblo de Dios, participará en el banquete de la boda del Cordero, y se habla de los invitados, los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero, ¿no? Y ese banquete, esa cena de las bodas del Cordero realmente es la salvación, ¿no? Es esa fiesta eterna de que habla también Isaías, hablando, ¿no?, de un banquete con comidas ricas y vinos finos. Es ese banquete, ¿no? Y todos los creyentes estarán ahí disfrutando de esa comida, esa cena de las bodas del Cordero. Pero los no creyentes, ¿cómo serán con ellos? Serán entonces, ellos mismos serán comida. No estarán ahí en la cena o en la mesa para participar en esa cena, sino ellos mismos serán comida para para esos verdugos terribles. Y es obviamente una advertencia, ¿no?, a los lectores para que no terminen en la perdición, ¿no?, para que no sean castigados tan terriblemente como esos ejércitos satánicos, para que no terminen en la perdición con todas sus consecuencias terribles. Es mucho mejor, ¿no? Obviamente, ese contraste nos muestra claramente, ¿no?, de que es mucho mejor participar en la boda del Cordero. Y esa es la advertencia, es la exhortación para nosotros también, ¿no? Tenemos que estar conscientes, ¿no?, de lo que nos espera en el futuro, o un castigo terrible, o un juicio irreversible, o la salvación, la participación en la boda del Cordero, en la presencia de Dios. Entonces, nuestra vida aquí en la tierra debe reflejar esto, ¿no? Debemos apuntar siempre, ¿no?, a esto. Debemos refugiarnos en Cristo ahora para no desfiarnos o para no perder la fe, para no terminar en ese terrible castigo. Para eso también sirve ese libro como una advertencia muy seria para concientizarnos, ¿no?, para que estemos siempre conscientes de nuestro destino eterno. Y bueno, los que se pierden en el juicio
tendrán obviamente el mismo destino que la bestia y el falso profeta, que serán arrojados al lago de fuego y de azufre, que es la perdición eterna con todos sus sufrimientos. Es lo que dice ese versículo 20 y 21, de que la bestia fue capturado juntamente con el falso profeta. Son como dos partes de esa trinidad satánica. Dos partes de esa trinidad satánica, que ya son capturados y arrojados al lago de azufre y fuego, que es una ilustración, ¿no?, de la perdición eterna, con todos los sufrimientos que habrá ahí en esa perdición. Pero seguimos entonces leyendo y ahora llegamos a esa parte tan debatida y difícil, ¿no?, que dice: vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinar con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellas, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. No hay ningún acuerdo entre los teólogos y comentaristas acerca de esa expresión, los 1000 años. Hay como varias escuelas o varias teorías, ¿no? Hay muchas, ¿no?, que dicen que habrá lo que se llama un milenio, que son así como 1000 años reales, un reino en la tierra antes de la venida de Cristo, de 1000 años donde reinan los cristianos. Eso es lo que muchos dicen. Pero también los que afirman esto, entre ellos hay desacuerdos, ¿no? Hay, por ejemplo, lo que se llama el premilenialismo, ¿no? Vamos a explicar un poco sobre los diferentes puntos de vista. Dicen que esos 1000 años son el resultado de la segunda venida de Cristo. O sea, se llaman premilenialistas porque previamente viene Jesús y después hay un periodo, un reino real y no simbólico en la tierra. Cristo ha de venir primero y los creyentes se levantarán y reinarán con Cristo. Eso es la primera resurrección, como dicen. Satanás estará arrojado al abismo y la iniquidad será reprimida y reina la justicia en la tierra. Los judíos y muchos otros se volverán a Cristo en ese periodo de 1000 años. Y después de los 1000 años, Satanás será desatado y causará una guerra contra los creyentes por un tiempo corto. Pero pronto el Señor vendrá para juzgar al mundo y a Satanás. Y en ese tiempo los otros muertos, los no creyentes, se levantarán y eso es la segunda resurrección. Serán condenados juntamente con Satanás y sus ángeles, quienes serán arrojados al lago de azufre y de fuego. Y la tierra será renovada y los redimidos vivirán para siempre en paz en la nueva tierra. Entonces, eso es lo que es el premilenialismo. Primeramente vendrá Jesús. Hay un tiempo de utopía, se puede decir, un tiempo de justicia. Satanás está atado y después se soltará a Satanás, habrá guerras y después viene Jesús entonces para juzgar y para castigar. Hay otra teoría que se llama el postmilenialismo.
creen en un milenio de 1000 años o por lo menos un periodo muy largo, indefinido, pero que Cristo regresará después de este periodo. O sea, creen que la iglesia, o sea, se llama se puede decir, ¿no? Postmilenialismo, porque primeramente vendrán los 1000 años y posteriormente a esto vendrá Jesús por segunda vez. Es la diferencia, ¿no? Premilenialismo, previamente viene Jesús, un periodo de 1000 años, y después vendrá Jesús nuevamente. Los postmilenialistas creen que la iglesia en ese periodo estará en una posición de prosperidad y de dominio en la tierra, ¿no? Como un tiempo de oro de la iglesia. Creen que el milenio es una consecuencia del avance del Evangelio, de que avanzará el Evangelio en este mundo y es un tiempo de misión, ¿no? Que significará que el Evangelio va a penetrar al mundo entero, poco a poco, y llegará a ser más efectivo que la actualidad, ¿no? En cuanto a la vida social, el comercio, la política, etcétera, etcétera. El Evangelio tendrá influencia en toda parte, ¿no? Y por eso todo el mundo será cristiano. Y será esos 1000 años del milenio, ¿no? Y dicen también que todo Israel será convertido y habrá grandes avivamientos. Y después de este tiempo de aceptación universal del Evangelio, habrá apostasía en la fe. Y fuerzas del mal tratarán de destruir a la iglesia. Pero no serán exitosos esos poderes malignos, porque vendrá el Señor y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, después, posteriormente a ese tiempo, y cuando ya haya empezado la apostasía, vendrá Jesús. Entonces, eso es lo que es el postmilenialismo, porque Jesús vendrá posteriormente a ese periodo de 1000 años de éxito de la iglesia. Pero no hay quizás mucho que pueda sustentar, ¿no? esas teorías, porque la Biblia habla claramente, ¿no? de que no habrá un reino así en ese tiempo, antes de la venida de Cristo. No habrá un reino de Cristo visible y terrenal. Jesús dijo, yo no soy de este mundo, mi reino es de otro mundo. Entonces, no es muy probable, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se habla de esto. Entonces, no concuerda bien, ¿no? Con el resto de la Biblia. Y tenemos que entender esa pequeña parte de la Biblia, ¿no? que habla de los 1000 años. Esa pequeña parte de la Biblia tenemos que entenderlo en contexto y hacer que el resto de la Biblia pueda interpretar esa parte también, ¿no? Lo que describe, por ejemplo, Isaías capítulo 2, los versículos 2 y 3, que dice: en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza de Jerusalén, la palabra del Señor. Eso se habla del tiempo mesiánico, y se habla del tiempo de la iglesia. O sea, es como esas profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Son como montañas, ¿no? Tienen sus cimas, y la cima más cerca, ¿no? Es el tiempo mesiánico. Muchos se han vuelto al Señor, muchos han buscado a Cristo, ¿no? Que salió de Sión, que salió de Jerusalén. Pero hay otro monte más allá, hay otra cima más allá, que es realmente la vida eterna. Esa palabra será consumado y cumplido totalmente ya en la vida eterna. Y bueno, la paz de la que habla también Isaías vino con Cristo, ¿no? Cristo es la paz
No vemos paz en este mundo así totalmente, pero ya la primera cima es la paz que vino con Cristo, ¿no? Pero hay otro más allá, que es la paz que reinará para siempre en la vida eterna. Y no habla así, viendo el contexto de toda la Biblia, no podemos decir de que se habla de un reino de la iglesia terrenal en este mundo. El texto principal para sostener que existe un milenio es el texto de Apocalipsis 20, que ya acabamos de leer, pero aquí tampoco encontramos evidencias de un reino real, de un reino terrenal de 1000 años. Hay que recordar de que es lenguaje figurado. No podemos suspender esa forma de entender, no podemos suspender el género del libro en esos pocos versículos. Debemos entender de que se aplica siempre un lenguaje figurado en este libro, ¿no? Las almas de los creyentes están en el cielo aquí y reinan con Cristo allá, y van a reinar con Cristo allá. Y ese reino de los cristianos no se habla tanto de su tarea o de que ya reinan como jefes, como reyes en este mundo. Están con Cristo en el cielo. Eso es lo que dice Apocalipsis. Y lo de reinar con Cristo es más su estado, su nuevo estado. Han sido transformados, ya están con Cristo para vivir con Él. Ya no hay pecado que reina sobre ellos, ya no hay sufrimientos que les puedan perturbar. No, están en ese estado nuevo, y tal como Cristo reina y domina todo, ahí vamos a estar con Él en ese estado. Entonces los 1000 años es como una expresión simbólica de un largo periodo en contraste a un poco de tiempo. O sea, no un largo periodo como un tiempo cronológico. Como hemos visto, el libro no habla así de periodos cronológicos de esta forma, ¿no? Pero hay un contraste, ¿no? Que dice 1000 años y después habrá ser soltado por algún tiempo o poco tiempo. Y la interpretación tradicional de los que se llaman los amilenialistas, es una palabra difícil, amilenialistas, es que el encierro de Satanás alude a la época en la que los apóstoles iban extendiendo el evangelio al mundo. Y claro, Cristo verdaderamente liberó a los hombres del poder del diablo en ese periodo. Y esta liberación es proclamada en el evangelio. Y es también una liberación que viene con el evangelio. Es la tercera posición, ¿no? Es la posición amilenialista, que dice, bueno, no existe un milenio, un reino real por un periodo de muchos años, por 1000 años. Dicen que es una alusión, ¿no? Al periodo de los apóstoles, cuando salieron a predicar el evangelio y liberaron a mucha gente de los lazos del diablo. Y dicen que la primera resurrección puede ser una alusión, ¿no? A la resurrección espiritual, cuando una persona es convertida y cuando recibe también la fe, tal como vemos también en la carta a la iglesia en Éfeso. Dice así en el capítulo 2, el versículo 5, nos dio vida con Cristo, ¿no? En el primer versículo dice de que nosotros también estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones, ¿no? Pero nos dio vida con Cristo, aún estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Eso es una interpretación, o sea, es una palabra que nos ayuda a interpretar también lo que dice Apocalipsis 20. La resurrección, la primera resurrección, puede simplemente ser la resurrección espiritual, cuando Dios nos dio la fe, cuando Él nos dio vida con Cristo.
Y eso es comparado, ¿no?, con lo de reinar con Cristo, de ser elevado a los cielos para estar con Cristo, porque nos ha sacado del reino del diablo y ahora estamos con Cristo. Es lo que se habla aquí también. Y de Cristo mismo también habla de la conversión y la resurrección de la misma manera en Juan capítulo 5. Entonces es probable que sea una manera de interpretarlo de esa forma, de entenderlo de esa forma, de que la resurrección, la primera resurrección es la fe, es lo de tener vida con Cristo. Y los amilenialistas también dicen de que un corto tiempo se refiere, o ese algún tiempo que es en el original es realmente un corto tiempo, ¿no? Es el tiempo en el que Satanás será soltado y se refiere al corto tiempo inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, de que ese tiempo habla de los últimos tiempos, ¿no?, de las tribulaciones de los últimos tiempos. Entonces, los amilenialistas siempre dicen de que o simplemente el periodo de los apóstoles o todo el tiempo de la iglesia aquí en la tierra son esos 1000 años, ¿no? Y justo antes de la venida de Cristo, Satanás será soltado para causar mucho sufrimiento en la tierra. Y una de las debilidades, por menos de lo que es el premilenialismo, es que hablan realmente de una triple venida de Cristo: su nacimiento, su venida para reinar 1000 años y después su venida para el juicio final. Pero la Biblia solamente habla de 2 venidas, ¿no?, el nacimiento de Cristo y después cuando venga para reinar. Y esto simplemente no hay base. Es muy poco que tenemos aquí en esos versículos para sustentar una triple venida de Cristo. Y también tienen que afirmar entonces 2 resurrecciones corporales, pero la Biblia nos enseña que tanto los buenos como los malos resucitarán al mismo tiempo en el día del juicio. Puede haber algo de cronología dentro de ese día, ¿no?, pero no hay así como 2 diferentes resurrecciones. Yo creo que muchas veces el milenialismo crean expectativas en los creyentes hacia un reino terrenal durante el milenio con poder y gloria para la iglesia. Pero la Biblia nos enseña a esperar pacientemente la llegada del reino de los cielos, porque el reino de Cristo no es de este mundo. Hay que entender esto. También voy a mencionar, ¿no?, de que el milenio puede ser un tiempo simbólico. Es quizás la interpretación que sostengo yo, de que es simplemente un tiempo simbólico dentro del día del juicio. Designa la resurrección de los creyentes. Y tenemos que recordar, ¿no?, de que el libro de Apocalipsis no está construido como una narración cronológica que va desde un comienzo hasta el fin. Hay muchos momentos y acontecimientos que sucederán en el día del juicio que se cuentan de varias formas y son repetidos, pero desde diferentes ángulos. Y hay que recordar que Juan está empleando un simbolismo para explicar algo que todavía no hemos visto y que no sabemos cómo será. Entonces tiene que utilizar algunas metáforas para hacernos entenderlo. Y de qué está hablando en esa visión del 4 al 22, ¿no? Está hablando de algo que pasará en el futuro. Así también con respecto a los 1000 años es un simbolismo. Obviamente hay algo de progreso cronológico entre los acontecimientos que sucederán en el día del juicio. Vamos a leer lo que dice, ¿no? Vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Claro, hay algo de progreso, pero
también tenemos que entender, ¿no? de que el tiempo que dividen esos acontecimientos es muy poco tiempo, ¿no? Está pasando casi al mismo tiempo. Por ejemplo, lo que pasa en el 19:20, que dice, pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta y fueron arrojados al lago de fuego. Y después en el 20, capítulo 10, o el capítulo 20, versículo 10, dice, el diablo que los había engañado será arrojado al lago de azufre. Son dos acontecimientos, aparentemente. Primero, la bestia y el falso profeta están arrojados al lago de azufre, a la perdición, y después el diablo. Pero entre esos dos acontecimientos no pasan 1000 años reales. Ya ha vuelto Jesús, ya no existe el tiempo. Y el diablo no será arrojado al lago de fuego y azufre recién cuando haya pasado 1000 años de la eternidad. Jesús ya ha vuelto. Entonces, la nueva era, la eternidad ya está empezando. No pasan 1000 años y se puede hablar de 1000 años de la eternidad, ¿no? Claro, no podemos hablar del tiempo de esa forma, ¿no? Y eso nos enseña también de que estamos hablando de un simbolismo. Pero es realmente algo que pasa enseguidamente después de la derrota y de la condición de la bestia y del falso profeta, de lo de que el diablo será arrojado también. Y si seguimos también nuestra interpretación, ¿no? En el capítulo 16, de que se habla realmente de una trinidad, ¿no? De una trinidad satánica, ¿no? Es como, bueno, esa trinidad, primeramente la bestia y el falso profeta, y después el diablo, ¿no? Esa trinidad será condenado prácticamente al mismo tiempo. Entonces, los 1000 años no se puede identificar como un periodo de tiempo específico, sino que, como lo demás en Apocalipsis, es un simbolismo que trata de tener parte en la resurrección, en la vida eterna. La resurrección y la vida eterna es precisamente la forma en que los mártires y los que hayan resucitado que pueden ser reivindicados y rehabilitados. No van a ser reivindicados como reyes terrenales, no van a recibir una rehabilitación en esa tierra como reyes, no. Van a tener parte en la resurrección y ahí con ese nuevo estado es como reinar con Cristo. Y lo importante es que Cristo vendrá en el día final del mundo y no antes, no después, ¿no? Él vendrá una vez y no habrá duda. Eso es lo que Cristo dice. No habrá duda, por ejemplo, tampoco hay lo que es el rapto, ¿no? Porque Jesús vendrá en ese día y en ese día se llevará a cabo el juicio y va a salvar a los creyentes. Dará vida eterna para los creyentes, los que llevan su señal, la cruz, y los que serán justificados por la fe en Él. Pero los diablos, los incrédulos, los impíos, los malvados serán condenados a la perdición para los sufrimientos eternos. Bueno, no es muy fácil y espero que por lo menos hayan entendido la diferencia que hay entre los diferentes puntos de vista. Hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia en su contexto, hay que leer la Biblia según los libros de la Biblia, según su género y tratar de entender un poco más. Espero que puedan hacer esto, por lo menos. Vamos a terminar con ese escenario que tenemos también al final, en el capítulo 20. Ahí vemos el juicio que ha sido descrito de varias maneras a lo largo del libro. Pero acá vemos que los hombres serán juzgados, están así delante del trono y serán juzgados según lo que dicen los libros, ¿no? Y muy probablemente se habla del libro de la vida y muy probablemente no estamos hablando de los creyentes aquí, sino de los incrédulos. La muerte y el infierno también serán juzgados, dice, ¿no? De que la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego y este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida está
era arrojado al lago de fuego. Entonces, la segunda vida es la perdición. Una persona muere en este mundo y se pierde en el día del juicio. Es la segunda muerte. Y con esto todos los poderes malignos y todos los enemigos de Dios han sido arrojados al lago de fuego y azufre, la perdición. Y el punto principal es que todo esto pasará en el día del juicio. Todo esto, con esos símbolos de tiempo, 1000 años, poco tiempo, todo esto es algo que pasará justamente en ese día.